La noticia durante el fin de semana la dio el presidente Iván Duque. La variante Delta ha llegado a nuestro país. Se detectó un caso en la ciudad de Cali. Una mujer que venía de los Estados Unidos en este momento está en aislamiento. Hay preocupación con la llegada de esta nueva variante que por supuesto ya se presencia en muchos otros países. Germán Bayona es presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, como siempre un placer tenerlo. Buenos días. Muy buenos días, Jenner, y muy buenos días a todos los televidentes de Red Más Noticias. Ya vamos a hablar sobre en qué consiste y por qué es más transmisible esta variante Delta, pero ¿qué medidas antes debería tomar el gobierno ya cuando tenemos oficialmente, o se da a conocer oficialmente que tenemos la variante Delta en Colombia? Bueno, en primer lugar, el anuncio de la llegada de la variante Delta, la confirmación de la llegada de la variante Delta al país debería estar acompañada de una serie de medidas sanitarias muy importantes. Máxime que la variante definitivamente es muchísimo más transmisible, genera un mayor riesgo desde el punto de vista sanitario, un mayor impacto en el sistema de salud y tiene mayor morbilidad y mortalidad. Por esto, nosotros consideramos que es muy importante tomar medidas del orden preventivo y generar un cambio en la estrategia de mitigación, que es lo que estamos haciendo ahora, a una estrategia de supresión o eliminación de la transmisión del virus. Si no lo hacemos, el riesgo que vamos a correr es muy alto. Sí. Hemos visto cómo en otros países esta variante se convierte en una variante predominante y nosotros tenemos una gran cantidad de población susceptible. Dentro de esas medidas también se incluye la necesidad de hacerle un control o vigilancia a las personas que llegan fuera del país, pedirle la prueba PCR y si no la tiene, pues generar una cuarentena al menos de 5 o 7 días hasta tener una PCR o una prueba COVID negativa. Junto con esto es muy importante aumentar la velocidad de la vacunación. Insisto en que nosotros tenemos apenas un 22% de cobertura de personas con un esquema completo y nos deja todavía un 80, 78, 80% de personas que pueden ser susceptibles a adquirir la enfermedad y esto nos podría generar un rebrote o tener un pico tan grave o aún más grave como el que tuvimos el mes anterior. Doctor Bayona, pero ¿qué hacemos? La gente, según el gobierno, no está acudiendo a los puntos de vacunación, no está yendo a vacunarse. Inclusive nuestro tema del día hoy es posibilidad de establecer una vacuna obligatoria o el llamado pasaporte o certificado de vacunación. No, es muy cierto que hay grandes dificultades para la vacunación, pero es fundamental que el gobierno genere otros mecanismos diferentes a temas obligatorios que, por ejemplo, genere un mayor proceso de vacunación, que las EPS hagan una búsqueda activa de las personas que faltan por vacunar en las fases 1, 2, 3 y 4. Es fundamental, digamos que ya deberíamos pasar a otro tipo de estrategias que nos permitan ser mucho más activos en la búsqueda de las personas que requieren vacunarse, sobre todo aquellas personas que son susceptibles, y aumentar la cobertura en la medida que esta variante no solamente afecta a las personas mayores, sino que definitivamente tiene mayor incidencia sobre las personas jóvenes y los menores de 50 años. Entonces, que son las personas que menos se han vacunado. Por eso, Sí. la importancia de cambiar la estrategia. ¿Cuáles son las características específicas de la variante Delta? Usted nos hablaba del tema de que es más transmisible. ¿Qué otras características tiene? Mira, la más importante de todas es precisamente esa. La variante Delta es 60% más transmisible que la variante Alfa y 75% más transmisible que la variante original. Esto hace que se requiera menor cantidad de tiempo de exposición para poderse contagiar, que haya mayor cantidad de replicación viral. Eso quiere decir que de alguna manera nosotros replicamos mucho más rápido con un número mayor de virus y podemos ser más transmisibles que con la variante anterior. Sí, sí. Esto implica que hay mucho mayor riesgo en los espacios cerrados, que digamos que incluso las medidas o barreras físicas tienen que aumentarse porque el tapabocas normal no es suficiente para controlar esta variante.
Si estoy vacunado, si ya tengo mi esquema completo de vacunación, ¿debo preocuparme menos por la variante Delta? Sí, si el esquema está completo, sí, pero si el esquema no ha sido completado, lo que se ha visto en los estudios es que es capaz de, digamos, burlar esa pequeña inmunidad que se adquiere con un esquema incompleto, ¿no? Entonces, si uno tiene el esquema completo, hay menor preocupación. Por eso la importancia de acelerar el proceso de vacunación y de completar el esquema rápidamente, ¿no? Asegurar las dosis totales. Por grupos de edades, usted ya nos decía algo, pero ¿afecta más a un grupo de edad determinado la variante Delta? La variante Delta afecta a todos los grupos de edad, pero como, digamos, los grupos etarios mayores ya están vacunados, cambió el perfil de las personas que están siendo infectadas y hemos visto cómo en todo el resto de países los jóvenes y los menores de 50 años tienen la posibilidad de infectarse 2.5 veces más que con las otras variantes. Ahora, doctor Bayona, la semana pasada teníamos acá en Redma Noticias al viceministro Luis Alexander Moscoso. Le hacíamos la pregunta, ¿tenemos la variante Delta en Colombia? Él nos dijo, no, hasta el momento no tenemos variante Delta. El fin de semana, el presidente Iván Duque hace el anuncio junto a la doctora Marta Ospina, detectado caso de la variante Delta. Y ayer, la alcaldesa Claudia López dice, estamos seguros de que tenemos más casos de variante Delta en Bogotá. ¿Esa posibilidad cabe? No solamente en Bogotá, sino en otras ciudades del país. Es muy probable. La verdad es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de control adecuado, ni tanto en la vigilancia genómica, que es muy escasa, como en las personas que entran desde otros países. Digamos que está abierto, por ejemplo, a países como Estados Unidos, donde la variante Delta está siendo predominante, y es muy probable que nosotros definitivamente tengamos la variante Delta. Y por eso es que es tan importante hacer el control sobre las personas que llegan desde otros países. Es decir, en la región 15 países tienen la variante Delta y en el mundo más de 130 países. Y en donde ha llegado se ha convertido en una variante predominante. ¿Los síntomas para la persona que está contagiada con la variante Delta cambian o tienen alguna diferencia con los síntomas tradicionales que hemos conocido del COVID-19? Son similares, sin embargo, hay mayor cantidad de malestar general, de cefalea. La cefalea es muy intensa, el dolor de cabeza es bastante intenso y el malestar general. Luego sí sobrevienen los síntomas respiratorios. Hemos también visto en otros países síntomas gastrointestinales, dolor abdominal y diarrea con mayor intensidad o mayor frecuencia que con la variante anterior. Así que los síntomas son similares, pero hemos visto que la cefalea predomina de manera importante. Doctor Bayona, tenemos regreso a la presencialidad en los colegios, en las universidades. Usted nos hablaba ahorita de que lo mejor es evitar estos sitios muy encerrados. Ayer la alcaldesa Claudia López dijo que se planea presentar pilotos entonces durante esta semana en Bogotá para reapertura de conciertos, de bares, del fútbol, de discotecas. ¿Esto es conveniente con la llegada de la variante Delta? Pues mira, nosotros creemos que es un contrasentido que en medio de un riesgo tan elevado, porque es que sí es muchísimo mayor el riesgo que corremos con la presencia de esta variante, que no tomemos otro tipo de medidas epidemiológicas. Y creo que es muy apresurado generar este tipo de pilotos para hacer apertura a eventos masivos que pueden generar aglomeraciones y que pueden aumentar el riesgo para la salud pública y la vida de todos los bogotanos y del país en general. Pues ahí está, es el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, la variante Delta que ya está en nuestro país. Doctor Bayona, feliz semana, gracias por estar en Redma Noticias. Muchísimas gracias, hasta luego.